Eh, Cuando hay lluvia no le gusta salir, ¿verdad? No quiere estar acostadito. Debe ser no le gusta dormir. Si no es lo que le gusta dormir con esta lluviecita, pues no quiere estar acostadito, ¿verdad? Y con el frío más todavía, ¿no? Pero eh, sabemos que hay algo más importante que dormir, algo más importante que, que ese deleite. Me recuerdo siempre esta canción que dice, yo me rindo a él, ¿no? Dice, los placeres he dejado, y eso, hay placeres, cosas que dejamos nosotros por amor a Cristo. Y es bueno entonces, hermanos, que hoy estemos en este lugar. Estamos lo que tenemos que estar, así es el Señor, sabe cómo hacer las cosas, Él tiene el control de todo. Vamos a estar ubicando, hermanos, entonces en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, vamos a leer el versículo 19 y 20. Mateo 28. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en esta hora desde el cielo te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, Señor, porque nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te bendito porque estamos en tu camino, Señor. Preparaste obras, Señor, de antemano para que tuviésemos en ella, Señor poderoso. Gracias, Señor, porque nos das la vida, porque nos das la oportunidad de estar en este lugar un día más, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor, y sin ti nada somos, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Te pido que en esta mañana tú fortalezcas nuestras vidas, Señor, que tú perdones, Señor, cualquier falta, Señor, cualquier iniquidad que haya en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos purifiques, que nos santifiques, Señor, que podamos estar limpios, Señor, aceptos delante de tu presencia, Todopoderoso. Te pido que día a día bendiga nuestras vidas, Señor, que nos ayude a seguir avanzando, a seguir creciendo, Dios amado, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en todo tiempo, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Gracias por todas las cosas. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu sabiduría, Señor, esté sobre nosotros, Señor, y que podamos comprender tu palabra, Señor, cada día más, con mayor fortaleza, Señor, con mayor seguridad, con mayor, Dios del cielo, anhelo y ahínco, Señor, todopoderoso. Te pido que bendiga, Señor, a los hermanos que están acá presentes, Señor. Te pido que seas tú quien hable en esta mañana, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios amado. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Confiamos en ti, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro Rey amado, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor. Que tú tengas el control de todas las cosas, de tus hermanos, del clima, de todas las situaciones, Señor, de la necesidad, de todo, Señor, tú te sigas teniendo el control. En el nombre de Jesús te adoramos, Dios amado. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, vamos para una marca más, séptima marca de una iglesia saludable. Y hoy vamos a tratar el asunto del discipulado. ¿Cómo promueve el discipulado una iglesia saludable? ¿Cuáles son las marcas que identifican este discipulado? Y lo primero que tenemos que tener claro es que el Señor, bueno, a través de esta palabra dice que hacer discípulos a todas las naciones. El Señor tenía 12 discípulos, ¿no? Y estos 12 le encomendó hacer discípulos. O sea que el discipulado, quienes discipulan los discípulos. O sea que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser discípulos, a veces somos discípulos, a veces somos discipuladores. Estamos con esa responsabilidad de discipular. Y básicamente parte de nuestra obediencia es llevar a otros a obediencia. O sea, nosotros obedecemos y en ese proceso de obedecer también llevamos a que otras personas obedezcan al Señor. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa discipular?
Discipular básicamente, hermano, es ayudar a otros a seguir a Cristo. Sabemos que la palabra discipular puede ser llevada al punto de vista de enseñanza, no enseñar, pero desde el punto de vista de acá, bíblico, de lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando con una iglesia saludable, nosotros discipulamos cuando ayudamos a otra persona a seguir a Cristo. Y es algo que siempre ha sido parte de la iglesia, ¿no? O del plan de Cristo, del plan de Dios en general. Porque si vemos el discipulado, lo vemos básicamente desde el momento en que Dios decide formar la familia, porque el padre está en la obligación de discipular a sus hijos, llevarlos por el camino, informándolos. Incluso cuando vemos en Moisés, cuando el Señor les pasa la ley, en la ley dice que esto lo llevarás de generación en generación, se lo enseñarás a tus hijos. O sea, siempre es parte, a través de, ya con el hecho de ser familia, de tener una familia, ser padre, ser madre, ya el Señor nos ha mostrado lo que es, o la idea de discipular. Y también vemos que en la palabra hay varios casos de discipulado muy evidentes, como el caso de Moisés con Josué. Moisés preparó a Josué para que fuera el que asumiera luego la responsabilidad. También vemos como el mismo Elí con Samuel. Samuel se formó en la iglesia, en el templo, a cargo de Elí, ¿no? También vemos Elías con Eliseo. Eliseo caminó un tiempo con Elías en ese proceso de preparación. Sin embargo, claro, no todos son, hay algunos discípulos, digamos, como en el momento de sembrar aquí en la tierra, ¿no? Hay tierra buena y tierra que no. Claro, porque Eliseo tenía, por ejemplo, a Giesi no caminó mucho. Y el maestro de maestros, que fue nuestro Señor Jesucristo, el Señor vino a formar discípulos, y a estos discípulos le dijo, y por tanto, y hacer discípulos a toda la nación. Pablo fue maestro de Timoteo. Timoteo caminó con Pablo un tiempo. Pablo, cuando iba para aquí, iba Timoteo con Pablo. Incluso Pablo en 2 Timoteo 2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que en el reino de Cristo, el discipulado es de suma importancia. Sabemos que en otros reinos, de repente la mayor fortaleza puede ser, no sé, tener bombas nucleares, bombas atómicas, esa es la fortaleza pero la bomba del reino de Cristo es el discipulado. Dice Oseas que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es necesario que el pueblo de Dios esté preparado, que tenga el conocimiento. Sabemos que el conocimiento no nos hace salvos, pero sí nos encamina por el camino de la salvación. O sea, sabemos que estamos caminando por el lugar correcto. Tenemos los ojos abiertos. ¿Sabe qué bravo? Caminar sin saber para dónde vamos. Imagínense una noche oscura, donde usted va y no ve nada. Ya les conté una vez una historia, ¿no? Y entonces anda uno con una inseguridad que no sabe qué es lo que está haciendo. Gracias a Dios que el Señor a través de su palabra nos muestra los pasos que debemos seguir, nos enseña a través de muchas experiencias en la vida y nosotros servimos para enseñar a otros. De eso se trata el discipulado. Entonces, discipular dijimos que es seguir a Cristo, enseñar a otros a seguir a Cristo. Pero ¿cómo se sigue a Cristo? Es otra cosa que debemos tener claro, porque a Cristo se le seguía de varias formas, ¿no? Vemos que una de las formas que a Cristo había grandes multitudes detrás del Señor Jesucristo, pero no todos le seguían con el mismo propósito. Algunos le seguían simplemente viendo a veces que él hacía milagros, otros le seguían porque estaban enfermos y necesitaban ser sanados de una enfermedad física, otros le seguían porque simplemente les gustaba el espectáculo y querían decir que podía levantarlo, y otros le seguían porque estaban arrepentidos.
porque sabían que Él era el único que les podía salvar. Y nosotros debemos enseñar a otros a seguir a Cristo desde ese punto de vista, partiendo de un arrepentimiento, partiendo de que le necesitamos como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Y vemos que el mismo Jesucristo en Marcos 8:34, cuando dice que viene alguien y le pregunta, en Mateo nos dice que ese alguien era un escriba, o sea que no era cualquiera, tampoco era cualquiera, pero era alguien que tenía una posición, una alta posición en el nivel social de escriba. Y este escriba le dice, Señor, bueno, yo te quiero seguir. Y llamando a la gente, le dijo a alguno, y llamando entonces a la gente, a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir por mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el otro, ¿no? El otro, el que le digo yo es a Lucas 9:57, donde dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, ese lugar era un escriba, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y otro sígueme. Y el Señor le dijo, déjame. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vemos que seguir a Cristo no es tan fácil como a veces algunos evangelistas lo quieren pintar, ¿no? Como decía la hermana Gregoria ahorita hace rato, ¿no? Se te van acabando los problemas. Cuando leemos esto pareciera que pues está muy claro que no se nos van a acabar los problemas. Porque Jesús dice, yo no tengo dónde dormir. Y tú escribas, me imagino que estás acostumbrado a que te tengan bien atendido, que te dejen o sea, que te traigan tu comida, que te guarden tu cuartico, miren. Hasta las zorras tienen donde dormir. Pero el Hijo del Hombre, donde va a dar la noche. Y básicamente esto hace referencia a que cuando seguimos a Cristo debemos estar dispuestos a pagar el precio. Esto lo vemos cuando Jesucristo mismo habla y dice que quien cuando va a hacer una construcción no se sienta primero y mira qué cantidad de material necesita y si tiene los recursos para eso, porque si no, entonces después deja la construcción por la mitad y la gente va a empezar a burlarse y decir, bueno, pude terminar. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, debemos también comenzar a calcular o en eso está el cálculo de qué es lo que yo debo hacer con Él, qué es a qué me ha llamado el Señor. Y bueno, tenemos la palabra aquí cuando leemos también en Marcos 8:34 que dice, si alguno que venía por mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa del evangelio la salvará. Entonces, si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pareciera que era contradictorio. ¿Cómo es eso de que yo voy a salvar mi vida? Si yo quiero salvar mi vida, entonces la voy a perder. Porque realmente necesitamos morir. Pablo decía que con Cristo estoy justamente crucificado, y no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, lo que antes vivía en la obra de la carne, ahora vivo para el Hijo de Dios, ese que me amó y que me transformó, que me ha hecho una nueva criatura. Y morir, o sea, tomar la cruz es algo bastante fuerte, no es tan sencillo como uno piensa, ¿no? No es la cruz, y creo que les he dicho muchas veces, la cruz no es el que tengo al lado, ¿no? El que haga monte, esta es una cargo yo, que es chiquito, o el hijo mío que es muy necio, o la hermana mía, o el hermano mío que, esa es la cruz que me tocó a mí. No, hermanos, esa no se parece nada a la cruz. Y usted creamos que es una cosa, pero no es. La cruz significa muerte, llevarte a la muerte. Y todos los días debemos morir por causa de Cristo. Por eso el que quiera tener la vida, va a perder. O sea, la vida que nosotros tenemos ya no puede ser igual. O sea, ya no reino yo en mi propia vida, sino que es Cristo el que va a reinar. Es más,
Eso también, porque uno nunca reina en su vida. Porque o reina Cristo o reina el pecado. Entonces, porque al final Cristo nos deja libertados del pecado, pero salimos de un yugo y entramos a otro yugo. Pero dice que mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. ¿En qué sentido es fácil? En el sentido de que Él mismo nos da la fuerza, en que Él mismo nos lleva y que Él mismo nos rescata. O sea, nosotros al final no hacemos tanto como creemos que hacemos, porque todo lo hace Él. O sea que no tenemos ni mucho de qué jactarnos. Es más, yo diría que nada, porque todo lo que tenemos es porque el Señor le ha placido. Es más, qué bueno es que nos abrió los ojos. Entre tantos millones de personas en el mundo, nosotros somos privilegiados. Tú eres uno de los escogidos. Verás, qué bueno que no sé si a usted le ha pasado, pero me llega con un tiquecito de la cuestión. Mire, tú has sido premiado. La broma buena, ¿no? Que no le llegue un ticket de lotería así, hermano, ¿no? Y nunca lo jugué ni nada. Pero si de repente que me llegó esta, mira, ¿qué traigo esto? Que has ganado el premio gordo de la lotería. Básicamente algo así pasó con Cristo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Para merecernos la salvación, absolutamente nada. Fue un regalo. Aquí está. Ustedes que están acá se ganaron el premio gordo. Bueno, abran sus ojos. Y vimos la gloria de Dios. Por eso estamos acá. Por eso, a pesar de la lluviecita, a pesar de todo, seguimos acá firmes, porque sabemos que el Señor es quien dirige, es quien controla nuestras vidas. Y que no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y que en la medida que sigamos muriendo, vamos a vivir más. ¿Verdad? Eso lo entendemos desde el punto de vista físico al punto de vista espiritual. Morimos físicamente o morimos para lo material, para ganar mayor fuerza en lo espiritual. Amén. Pedro decía en 1 de Pedro 2:2 que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Para que en ella crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y la nueva criatura, ¿qué hace? Lo más lógico de una criatura, hermano, es crecer. Una criatura que no crece, algo está pasando en ella. Y todo aquello que no crece es sinónimo de que se va a morir. Usted siembra, como fue el caso de la siembra, yo tenía una matica de plátano, y la matica siempre estaba en el mismo punto, ¿no? Yo le echaba agua y la regaba y todo, y la matica sacaba una hojita y ¡pum! Se ponía la hojita y le salía otra. Pero ahí estaba, no salió de ese plano. Al cabo de 2 o 3 meses la planta se murió. No creció. Su hojita se renovó unas 2 o 3 veces, ya como eso cuando uno se reforma, ¿verdad? Unas 2 o 3 veces, pero después muere. Todo lo que no crece, muere. Y el ser humano, básicamente, hermanos, nosotros somos seres cambiantes. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Somos seres cambiantes. Y en ese cambio, nosotros nacemos, ¿verdad? Crecemos, reproducimos, nos reproducimos y morimos, como dice la. Y en ese proceso dice que cada cosa es un cambio. Nacemos y después vamos a crecer. Después de crecer, nos reproducimos y después morimos. Y eso mismo suceso puede pasar en el ámbito cristiano. Lo que pasa es que nosotros, después que nos reproducimos, morimos en este mundo, pero vamos a un mundo mejor. Esa es la diferencia. Pero todo cristiano, o toda persona que nace de nuevo, el siguiente paso es crecer. ¿Para qué? Para luego reproducirse. ¿Cómo reproducirme? Haciendo más discípulos. ¿Verdad? Esa es la manera de reproducir. Yo, discipulando a otros. Y es la tarea que el Señor me envió. ¿Hacer discípulos a quién? A todas las naciones. Aquí nos colocó, y aquí rompió con toda barrera de que de Israel étnico. El Señor. Entonces, mi hermano, pero el discipulado abarca 4 puntos fundamentales, ¿ve? En cuanto a lo que enseñamos, ¿no? O sea, nosotros, discipulado inicia con una relación de enseñanza, de corrección, pero además también enseñamos, corregimos, actuamos como modelo y también amamos. O sea, la idea es enseñar a otra persona, mostrarle lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Cuando sea necesario corregir, corrijamos. Pero también tenemos que presentarnos como modelos a seguir.
y además de presentarnos como modelos a seguir, nosotros amamos incondicionalmente, hermano, como el Señor nos ha enviado. Dice la palabra en 1 Pedro 2:21 que el Señor dice que Él nos dejó como ejemplo para su ejemplo para que sigamos sus pisadas. También vemos que en Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también dice Pablo en 1 Corintios 11:1: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que en el momento en que nosotros aceptamos al Señor, nos disponemos a crecer. En ese crecimiento no vamos a estar solos, porque como pertenecemos, hablamos de la membresía aquí, ¿verdad? De pertenecer a un cuerpo de Cristo. En ese cuerpo de Cristo hay gente, o hay personas que van un poquito más avanzados en crecimiento, que nacieron primero que nosotros, por lo tanto han crecido más. Y esas personas nos van a ayudar a crecer. Y en ese crecimiento, mi querido hermano, hay algo fundamental y es servir de modelo, servir de guía. Entonces, esto también nos lleva a hacer algunas preguntas, tales como, por ejemplo, cuando usted asiste los domingos a la iglesia o asiste a las clases o a la iglesia, ¿con qué propósito viene? ¿Viene solamente con el propósito de venir a recibir? ¿O también viene con el propósito de dar? Resulta que muchas veces venimos más a recibir, ¿verdad? No, que yo ando buscando una palabra que me toque, o vengo para que oren por mí, o vengo para que hagan algo allí ustedes, o para escuchar qué es lo que ustedes van a decir. Pero hermano, ¿cuándo venimos a dar? Este lugar es un lugar para ofrendar. Cuando la gente iba a la tarde, a llevar su ofrenda, ¿no? Una ofrenda grata, un oro grato. Y nosotros muchas veces venimos solamente a recibir, pero muy pocas veces a dar. Mira lo que puedo dar. Bueno, primero puedo dar las gracias, ¿no? Gracias, Señor, porque estoy vivo. Rinda adoración. Además de eso, también hay mucho que ofrecerle al hermano que está al lado, ¿verdad? Recuerden que aquí nosotros hacemos un acto litúrgico, ¿no? Hacemos una liturgia y cantamos, adoramos y predicamos. Pero después de eso viene un momento, que es el momento donde nos reunimos por allá y hablamos un ratico, ¿verdad? De repente en ese ratico es donde el Señor le va a usar a usted. Con algún hermano, no estoy pasando por la dificultad, o estoy pasando por esto. Y es allí donde usted viene y dice: aquí me ayuda lo que el Señor me dijo que quiera. Esas cosas debemos siempre venir con esa disposición de dar. Ahora, el detalle es que es muy difícil dar cuando uno no tiene nada que dar, ¿verdad? Es muy bravo que alguien me diga: dame 5 bolívares y yo ando con el bolsillo de un pegamento. No, dame $5. ¿De dónde? Si yo tengo para mí. Pero sabemos que acá no venimos a pedir dólares, pero sí pedimos: dame palabra. De repente hay una palabra que tenga que dar, pero si no la tienes, ¿cómo la das? ¿Cómo das de lo que no tienes? Entonces, y esa es una de las cosas que siempre se nos pueden llegar a la mente. No sé si cuando usted le dice: hermano, usted va a discipular a alguien, de repente usted dice: pero ¿cómo voy a discipular yo si yo necesito ser discipulado? Había un gran maestro que se llamó Simón Rodríguez, ¿no? Muchos habrán escuchado de él. Simón Rodríguez era un maestro que decía: no puede formar a aquel que no está formado. O sea, lógicamente, el que no está formado no puede formarlo. Sin embargo, hermanos, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, el crecimiento comienza. O sea, es muy difícil que yo ponga a un recién convertido a discipular a otro recién convertido. Pero en la iglesia, cuando ya nosotros tenemos un tiempo, lo más probable, por lógica, es que hayamos crecido. Y si no hemos crecido, hermano, hay que analizar un poco qué pasa porque yo no crezco. ¿Qué enfermedad me atacó a mí que yo no termino de crecer? Y esas enfermedades, hay muchas, hermano. Entre esas están las ataduras del mundo. Yo tenía una atadura, tengo una lepra que no se me curaba con nada.
Tampoco buscaba mucho remedio, ¿no? Y ese era que a mí me gustaban mucho las canciones buscadas. Y bueno, yo vivía en ese, yo pensando que andaba bien con el Señor. Yo estoy bien así. Ta, ta. Y hasta que el Señor me hizo entender que yo estaba mal, que yo necesitaba acabar con eso. Yo no pude crecer. Eso y algo tan tonto como eso, ¿no? Usted dirá, no, pero canacita por allá, y no es mala, además. Lo que habla es de caballo, o lo que habla es de pollo, hablando de pollo, ¿no? Pero hermanos, no era algo que agradaba a Dios y que en mi corazón no estaba para Dios, sino que estaba más inclinado hacia ese tipo de canciones. Y a veces nosotros podemos tener ataduras así que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar y no podemos. Entonces, como no avanzamos, somos unos fenómenos que decía el pastor José, no crecemos. El Señor nos ha mandado a ser discípulos, hermanos, y esa es nuestra tarea. Por lo tanto, hay algunos aspectos que debemos considerar para el discipulado. ¿Qué aspectos debemos considerar para el discipulado? Lo primero, hermano, es que debemos entender que somos criaturas cambiantes. El Señor nos creó y el Señor tiene atributos. Según los teólogos, el Señor tiene dos tipos de atributos, ¿no? Que son atributos comunicables y atributos incomunicables. Para más o menos hablarle de, bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el amor de Dios es un atributo que es comunicable. Así como Él ama, también nos enseña a nosotros a amar. Pero, por ejemplo, la omnipresencia del Señor es un atributo incomunicable. Solamente lo tiene Él. Él es el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Nosotros cuando mucho aquí ya, hermano, no podemos ni hacer dos cosas al mismo tiempo, porque se nos quema uno y dice, el que pone asados pone uno se le quema. Nosotros no tenemos ese atributo. Y otro atributo que el Señor tiene es que dice que Él es inmutable, que Él no cambia. O sea, que la palabra que fue hace 4.000 años atrás sigue siendo la palabra hoy. No es que a mi camino la va a cambiar, que tengo una luz nueva, me llegó una nueva revelación, que ya había escrito 2.000 años atrás pasó, ahora un escrito actual, no. La misma palabra que el Señor dio hace 2.000 años, hace 3.000, 4.000 años, se mantiene hoy en día. Eso se llama que Él no cambia. Él mantiene su palabra. Y bueno, vemos que mucha gente como que no entiende ese atributo, porque vemos por ahí una gran cantidad de profetas cambiando palabras, diciendo palabras sino que no es. En el mismo catolicismo vemos como a través de la tradición han cambiado la forma de adoración, tal punto tal, que ya no se sabe ni quién adora. Bueno, sí se sabe, pero ellos no. Y bueno, nosotros no tenemos ese atributo. Nosotros cambiamos mucho. Nosotros pensamos una cosa hoy, aquí en 3 meses estamos pensando otra distinta. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener presente, de que nosotros somos personas influenciables e influenciadas también. Somos influenciadas por una parte, influimos en otro y otros influyen en nosotros. De una u otra manera, la persona que está a mi lado influye sobre mí, sobre mi carácter, sobre mi forma de ser, influye. Y el ejemplo más fácil lo coloco yo con la pareja, ¿no? Usted de repente puede andar muy alegre y la pareja le lanza una pullita y ya usted cambió su actitud, ¿verdad? La cambia uno automáticamente. Vas a empezar. Los hermanos nos hacen cambiar de actitud. Los amigos, las personas con que nos rodeamos, influyen en nuestra vida. El detalle, hermano, es que la influencia va de dos bandos. O sea, todo ser humano es discípulo. No hay un ser humano en este mundo que no sea un discípulo. La diferencia es de quién es discípulo. Porque hay discípulos de Satanás y hay discípulos del Señor. ¿En cuál de esos bandos estamos?
y de qué manera influenciamos nosotros en los demás. Miren, la persona, por muy callada que sea, por muy introvertida que sea, siempre va a influir sobre el que está a su lado. Ya sea por la conducta que presenta, por la forma en que se viste, de cualquier manera va a influir al que está en lado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Que usted es una influencia para su vecino. Cuando su vecino es el que está sentado a su lado, el que vive cerca de su casa, el que está allí, mi familiar, somos influencia los unos para los otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo quiere influenciar usted a esa persona? Porque hay dos maneras de influenciar a la gente, para el bien o para el mal. Entonces, de una u otra forma, nosotros debemos tener eso claro. Yo soy influencia para los demás. Entonces, aquí vemos cómo Pablo aconseja mucho a las mujeres cuyos esposos no son cristianos, ¿no? Él le dice, bueno, gánatelo. ¿Cómo? Con tu ejemplo. O sea, la manera de comportarse la que él veía antes de ti, antes de que tú fueras cristiana, debe ser diferente a la que ve ahora. Porque si sigues siendo la misma, lo sigues influenciando negativamente. ¿Sí entendemos, verdad? Entonces, no es necesario ni que le estés hablando tanto, sino que con tu conducta es suficiente para que esa persona influya. El hermano Kevin dice que influyó mucho en su decisión su familia. Quiere decir, así como sé que los hermanos Figueroa influyó mucho en su decisión de su familia, ¿no? Por ejemplo, en Oreli tuvo que influir la decisión de Leo y también en Roxana, lo mismo. Porque de cierta manera, esas son las primeras personas que influenciaron a nuestra familia. Pero podemos influir en ellos positivo o podemos influir en ellos negativamente. Por eso hablábamos ayer de la responsabilidad que tenemos como miembros de la familia de Cristo, porque cada cosa que hacemos influye de una u otra forma en nuestro prójimo. O sea, cuando yo me comporto mal y no estoy mostrando el reino de Cristo, sino que estoy mostrando lo que mi propia concupiscencia, eso lo está viendo el hermano que está a mi lado, y yo puedo hacer que ese hermano se confunda y ese hermano vea el asunto de otra manera, o el hermano piense, no, y como dicen mucho por ahí, para ser evangélico como ese, mejor no soy nada. Entonces somos influencia para los demás. Dice en 1 Corintios 15:33, dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Imagínense nosotros, un grupo de jóvenes, vamos a poner aquí yo, aquí también 20 años, estoy de 20, y estamos los jóvenes reunidos, y llega un hermano nuevo, llegó el hermano Gabriel, nuevo al grupo, se repitió, llegó a Cristo, y nosotros estamos aquí alabando con alegría, con gozo, y saltan, y bailan. Es que no tienen que tener a Cristo, que dicen por ahí. Ajá, y hermanos, terminó culto, damos la mano, Dios te bendiga. El hermano Gabriel, él va a buscar, o sea, como está llegando a una nueva manada, debe como que buscar integrarse a la manada. Y venimos todos y nos reunimos, los hermanos, hermanos, nos sentamos a hablar y empezamos a hablar. Porque pasa, yo he visto, y empezamos a decir cosas. Y este hermano que recién está recibiendo a Cristo dice, pero, escúchale, pero esto es, así es la cosa. Yo pensé que cuando uno llegaba a Cristo la cosa era distinta, había algo nuevo, un cambio. Pero yo veo estos aquí que están diciendo locuras y el que menos sale por ahí es Cristo. Lo teníamos un rato en el culto, pero después terminamos, bueno, aquí ya, bueno, Señor, ya tuvimos tu chance, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo será nuestra influencia, yo de paso, siendo el líder, con respecto a ese hermano? ¿Lo estará influenciando positivamente? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender eso. Yo soy influencia para otros. O sea que lo que yo haga va a influir de una u otra manera en otros. E incluso hasta que otros lleguen a tomar la decisión de seguir a Cristo.
Porque ha pasado amigos que dicen, no ves que vos evangélico y andas haciendo esto y esto. Se lo dicen en la cara a la persona. Y a veces uno también puede razonar y decir, no, así verdad tiene razón. A veces la persona puede cambiar su actitud y otras veces se le entró por aquí y le salió por aquí. Y no se dio cuenta de cómo ha influido negativamente en esa otra persona. Entonces, por eso el discipulado, hermanos, a pesar de que se basa en la palabra, no es tanto en lo que yo diga, sino en lo que yo viva. O sea, porque una cosa es que yo hable mucho de la palabra del Señor y otra cosa es muy distinta a que yo aplique mucho lo que dice, lo que hago. Porque para hablar somos buenos habladores. Mire, hermano, la palabra nos enseña que debemos perdonar. Me hacen algo a mí, entonces no quiero perdonar. No, eche para allá. Te lo perdono yo. Entonces, yo no puedo hablar algo que no vivo. Por eso es que dice la palabra que la mejor forma de predicar es a través del testimonio. O sea, lo que tú vives. Por eso la vivencia es muy importante. Claro, pero debe haber un perdón. Sí, porque Jesucristo dice, bueno, yo los perdoné a ustedes. Y ustedes me hicieron bastantes cosas. ¿Qué cargar con tanto pecado? Nada más los míos deben de un buen culto. Y sin embargo el Señor dice, perdona cuando le hace la oración, perdona a nuestros deudores, o perdona a quien nos ofende, ¿verdad? Así como tú, o perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ahí básicamente nos lanzó el ancla. Está pidiendo perdón por acordarte y perdonar, ¿verdad? Y también dice el apóstol Pablo en ese mismo 1 Corintios 5:6, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, un poco de algo dañino, mire, eso va a causar un gran desastre en la iglesia. Y por ejemplo, no sé si uno de los hermanos está mencionando el asunto de que cuando agarramos tanto la mundanalidad, que cuando es el día de los enamorados, en la iglesia también queremos darnos besos. Vamos aquí tal y damos regalitos. Imagino que está el Señor, ¡ay, tan lindo! No creo. ¿Por qué? Porque lo que estamos es simplemente replicando al mundo. Y el Señor dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O amamos al mundo o amamos a Dios. Con Dios no hay intermedio. No, que un poquito, una pupilla adentro y otra afuera, no. Y vemos como a la Odisea le dice que por cuanto no era ni fría ni era caliente, la vomitaba. Aquí no valen intermedios. Y nosotros con nuestra actitud podemos hacer que, o causar, llegar hasta puntos heréticos altísimos, por simplemente buscar y que nuevas estrategias para mantener a los hermanos en la iglesia. Entonces, debemos tener claro, hermano, que nosotros no somos ninguna isla. O sea, nosotros no estamos solitos. Nosotros siempre nos influencian los que nos rodean. Y en la iglesia somos influencia los unos para los otros. Por eso cuando hablamos del fruto del Espíritu, hermano, cómo el gozo del Señor, cómo lo muestro yo si todo el tiempo ando amargado. Que claro, que el gozo no es que uno anda con el diente pelado, ¿no? Pero sí es aquello que, o sea, las circunstancias no me mueven, porque yo sé que mi ciudadanía no es. Yo siempre tomo esa, ojalá y siempre no sea la palabra que da más días, sino que la que esté en mí, ¿no? Pero que mi ciudadanía no es aquí, en el reino de los cielos. En algún momento uno puede como flaquear y ponerse, no, me está pasando esto y aquello, pero ¡pum!, llega el texto. Mi ciudadanía es en el cielo, no es aquí. Aquí puedo pasar dificultades. Aquí puedo estar. Me acuerdo siempre de que ahora cuando uno pasa esa. Mi hermana Morelli sabe muy bien qué es eso, se tira a las 3 de la mañana, esperando cola, ¿no? Entonces, uno quiere, llega a la casa. Uno anhela su casa. Bueno, yo digo también así, cuando estoy con esas dificultades, mi casa es en el cielo. Algún día llegaré allá. No me voy a dejar que el enemigo me arrebate me baje del bus que no ayuda a la casa. Porque cuando le hacemos caso, es lo que quiere es eso, van a coger tú, no vamos a poner una parte.
Otro aspecto que debemos considerar, hermano, no siempre vemos un fruto inmediato. Discipular tiene muchas, sobre todo aquel que discipula, muchos altibajos. Porque uno cuando discipula, como ya uno está en como un nivel de luz, voy a llamarlo así, un nivel de luz más alto, ¿no? Diría yo, porque tiene uno más revelación, más conocimiento de la palabra y sabe cómo afrontar algunas cosas, ¿no? Uno a veces piensa que el discípulo también debe ya haber captado eso que uno tiene. Y a veces no le sé si le ha pasado, a mí pasó muchas veces me desilusioné. Yo tenía un grupo de jóvenes fuera, ¿no? Y yo aconsejaba a estos muchachos, y a veces los muchachos hacían lo contrario a lo que yo les aconsejaba. Y yo decía, mío, que parece que yo estoy perdiendo el tiempo ahí. No estoy haciendo nada, porque cada vez que digo algo, entonces hacen lo que lo hacen es al revés. Y eso te baja a ti, digamos, te baja el ánimo, te baja los ánimos. Y no quieres como que, eso es donde más me voy a seguir, que siga otro. Porque estoy perdiendo el tiempo. Digo, hablo y lo que estoy ahí hablando solo, como lo. Pero no olviden esto, hermano, que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y cuando nosotros no pensamos, menos pensamos, allí el Señor está orando. Bueno, y había días, hermanos, que me pasaba eso, que yo decía, tenía una ganas de renunciar. Estoy aquí confesando al muchacho. Porque mucho no avanza, nada. Entonces veía al hermano Kevin, que Sergio ya predicaba y todo Roma. Y yo, no, ya tenés que mandar hermano Kevin para acá. Y entonces después me llegaban por ahí los muchachos, me llegaban de Pentechero, me llegaba Yaelio, me llegaba Nera, que eran los que más comúnmente llegaban. Y empezaban, no, me pasó esto y aquello, tal, pero yo hice esto, como tú dijiste, tal. Y me daba cuenta de que no, sí es verdad, porque la palabra del Señor, a pesar de que uno piense de que no está haciendo el efecto, ahí está. Y debemos tener eso claro, hermano, no vamos a ver resultados inmediatos. Algunas veces sí, pero otras veces no. Pero que eso no nos baje los ánimos, que eso no nos haga sentir, no, yo creo que no voy a seguir discipulando. ¿Para qué discipular si yo creo que es igual? El mismo Señor se va a encargar de mostrarle que sí vaya avance. Cuando usted piensa que no, el Señor está haciendo la obra. Y recuerde que no es usted no hace nada. Y eso tuve que aprenderlo también, yo no hago nada. Todo lo hace el Señor. Yo no convenzo a nadie. Es el Espíritu Santo que se encarga de convencer del pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, esto lo podemos poner de ejemplo como un agricultor, pero el agricultor viene y siembra y ese fruto no se va a dar una vez. Hay que esperar. Y a veces, mire, a veces también los puercos y se lo comen, ¿verdad, pastor? Vienen los puercos y se comen el maicito que uno siembra. ¿Y qué pasa? Que hay que resembrar a veces, otra vez. Volví a sembrar la semilla. Y entonces a veces viene el verano y lo seca. Y hay que, pero el agricultor siempre insiste hasta que recoge la cosecha. Entonces, a veces nosotros vamos a pasar por momentos como eso, donde vemos que el discípulo como que no avanza, como que yo le estoy, pero tan clarito que está y él no lo ve. Hermano, usted ya superó esa etapa. El Señor le mostró a usted cómo superar esa. Sea usted de ejemplo al otro, simplemente para que en algún momento el Señor también va a hacer la obra en él. No es en vano el esfuerzo que estamos haciendo. El Señor dice, yo sembré, Apolo regó, ¿verdad? Pero el crecimiento no lo va a dar usted. El crecimiento lo da Dios. ¿Ven? Otra cosa que también debemos tener en cuenta es que no podemos discipular a todo el mundo. No todo el mundo va a discipular. Y usted dirá, ¿por qué? Porque lamentablemente hay personas que son porfiadas. Y que, bueno, yo como comenté, un varón un señor que no aprendió a leer porque decía, ay, no hay nada que leer. Él dice, se no se la gana. Y nunca aprendió a leer porque confiaba de quienes le estaba enseñando. Y hay gente que no quiere ser discipulada. O sea, usted mire, yo aquí para enseñarle, no, ¿quién me va a estar enseñando? Lo ven otro día.
Oye, empiezan a sacarle el cuerpo a uno, ¿verdad? ¿Verdad que nos ha pasado? A varios nos ha pasado. Entonces, este tipo de gente no quiere ser discipulada, por lo tanto, no perdamos el tiempo. O sea, aquella persona que no quiere, ¿cómo lo obligas tú? Eso tiene que ser un cambio que el Señor vaya haciendo en su vida. Uno llega, toca la puerta, pero también el Señor dice, sacude tus pies, si no te prestaron atención. O sea, no podemos pasar toda la vida, no, que voy esta semana, voy otra vez, y voy a insistir, en algún momento que te van a correr, igualito no va a surtir efecto, porque cuando tú colocas una barrera, es difícil avanzar. Y entonces, una de las cosas que tenemos que ver es eso, buscar a una persona que esté dispuesta a ser discipulada. O sea que, y es más, todo aquel que recibe a Cristo debería sentir en él ese deseo de crecer. Si no quiere crecer es porque en cierta manera no le ha aceptado. Incluso a veces hay personas que llegan al Evangelio pero no quieren bautizarse. No, yo todavía no me siento preparado. Si no te sientes preparado porque no hubo un arrepentimiento genuino, no te arrepientes, no, porque quieres básicamente no, Señor. Es buscar ese proceso de que no, yo quiero comprometerme, porque el bautismo básicamente es como firmar el contrato de soy miembro de esta iglesia. Muero al mundo, vivo para Cristo, pertenezco a esta congregación. Básicamente es como el eslogan que dice, te pasan la camisa, hey, soy cristiano, algo así. Entonces no todo el mundo se va a dejar discipular. Es más, habrá más de uno que dirá, y me vas a discipular tú. Hacho, si yo más estoy para enseñarte a ti. ¿Verdad? Habrá más de uno que piense eso. Hermano, y mire, si el otro no está preparado, menos preparado está usted. El que piense eso. ¿Por qué? Porque su orgullo no lo deja ver. No lo deja ver con humildad lo que el Señor quiere hacer en él. Y otra cosa que dijimos al principio, ¿quiénes son los que discipulan? Los discípulos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos, que los que discipulan se la saben todas. No se la saben todas, porque también son discípulos. Solo que él tiene un crecimiento un poquito más alto que el otro. Pero el discipulador no se las tiene que saber todas. Hay cosas que va a desconocer. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, hermano, mire, verá que igual que usted, ni había pensado en eso. Vamos a preguntarle al hermano Kevin, al hermano Alvin, a ver qué me dice ellos hoy. Y si no, bueno, busquemos aquí en la Biblia, a ver, ¿para qué vamos a esperar tanto? Vamos que viene unos domingos, entonces vamos a esperar que vamos a revisar aquí. Y yo no me olvido de la casa de autoridad que tiene el trabajo. Entonces, aquí dice así, nos seguimos buscando. Y piensa que como al discipular, tú también estás discipulándote, porque estás aprendiendo más. Yo agradezco a Dios de que con mi corazón enseñar a los jóvenes, porque en esa enseñanza a los jóvenes a mí se me abrieron mucho los ojos. Yo tenía una visión del Evangelio totalmente equivocada, que cómo logré influenciar la influencia de hermano Manuel, la hermana Vivian y mi hermana esposa, pero también por leer, porque yo decía, es que lo que quisiera niños de edad. Y de cierta manera a veces uno busca como para ir más refutables, pero después no, si es como dice, ¿verdad? Y esas cosas te hacen crecer, pero ¿qué cosa también debe haber allí? Humildad para aceptar si ando equivocado. Pero si no, tú te pones porfiado, no, que eso no es así, yo muero y nací así. Si yo nací así y muero así. Yo creo en las que yo hablo en lengua y así, ¿cuánto? Ya algo así como eso. Y no escucho otras versiones, a ver si es verdad que estoy hablando en lengua o estoy hablando otra cosa que en mi lengua. O no, los dones del Espíritu, que yo creo que son así o no son así. Tantas situaciones que podemos nombrar, ¿no? Y digo, no, que yo soy tricótomo y así me quedo. Pero vamos a ver, vamos a estudiar qué dice la palabra. La palabra me va a terminar de convencer. No es la persona, sino el Señor. Pero necesitamos humildad. Y esto va para todos. El que tiene 5 años en el Evangelio, el que tiene 15, el que tiene 2.
O sea, no porque tenga 20 años no puedo aceptar enseñanza de alguien que tiene uno, porque nosotros aprendemos de todos. Yo no sé si una vez yo le conté de un muchachito que me enseñó una verdad grande, ¿no? Yo le digo, no, que está aquí peligroso, echándole broma a un muchachito, como una mentira para que, echándole broma a mi compañero y al niño también. Ya no, este que está aquí, este es un mafioso. Y el muchachito me dice, tú te vas para el infierno. ¿Por qué me voy para el infierno? Porque eres un mentiroso. Y me enseñó la lección. Y me dice, tiene razón. Dice que los mentirosos entran ahí en la noción. Y fíjense, un niño, tendría como 6, 7 años, me enseñó una valiosa lección. Que no la conocía, sí la conocía, pero no la recordaba. Y él me la tuvo que recordar. Ya vi una cierta ciencia, como estaba con un niñito al lado de él. Entonces me dice, señor, eso que yo le estoy diciendo, un lápiz. ¿Por qué están dando? Porque eso es una tía de al ratito me dice, señor, estoy enseñando usted. Y tú lápiz es un machete. Entonces, los niños muchas veces nos reprenden, ¿verdad? Y fíjense cómo, por eso que o sea, no podemos estar exentos de ser enseñados por cualquier persona. Dice el Señor que si hasta las piedras hablarán, si no hay quien hable, las piedras hablarán. Y si no hay quien disipule, hermano, una piedra y ese bloque que trae terminará entonces discipular. Si el Señor así le va a placer. Pero sabemos que no. El Señor aquí ha puesto maestros, hermanos que han ido creciendo en la fe. El hermano Kevin nombraba al hermano Leo, como el hermano Leo ha ido creciendo en la fe, el hermano Yarel, la hermana Rosana también ha ido creciendo bastante en la fe. Y se muestra por las formas, las palabras que dicen, cómo nombran al Señor, el hermano David. Y cada uno de ustedes, hermanos, que poco a poco han ido creciendo. La hermana Marisol también ha avanzado mucho, ha ido creciendo en la fe. Pero se trata de eso, de ir avanzando, pero no solamente ya sabemos que estamos creciendo, vamos a empezar a reproducir, vamos a discipular, vamos a enseñar. Hermanos, otra cosa que debemos tener claro, predica de manera positiva y consecutiva a través de los libros de la Biblia. Comenzamos con esa clase, en esa clase algunos nos pudo haber dolido, pero es necesario que la palabra la expliquemos positivamente. No inventemos, no nos quedamos más sabios que Dios. No busquemos las 5 patas al gato, como dicen por ahí. Lo que está aquí clarito. ¿Para qué necesitamos inventarnos algo más? No, que yo creo que ahí estamos hablando de... Imagínate que tú eres la... No, imagínate no. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo eso? Tiene una aplicación eso que estoy diciendo, tiene que tenerla de acuerdo al contexto que está allí. Entonces, como iglesia, acostumbrémonos a hablar y predicar positivamente, como dice la palabra. No a inventarnos cosas nuevas. Que sacar de... No, porque aquí, cuando Pablo dijo esa palabra, estaba hablando de que arrebatemos el reino, porque hoy nada más dicen por ahí que el reino es para los violentos, ¿no? Y entonces tenemos que ser violentos, y entonces empiezan a tomar y tergiversan y tuercen la palabra como dice el apóstol Pedro, porque no usamos la palabra positivamente. Gracias al Señor que acá una de las primeras estrategias que estamos usando para discipularnos unos a los otros es aprendamos a leer el contexto, ¿no? La primera clase que estamos manejando, cómo se lee la Biblia en contexto. Y después de eso, seguimos avanzando con las otras clases. Pero lo primero es eso. Otra que también tomemos mucho en cuenta es, ¿será la Biblia la palabra del Señor? O sea, por si acaso hay alguna duda, no tanto para nosotros que ya hemos aceptado al Señor, sino para aquellas personas a quienes vamos a hablarles, que están recién llegados y no están seguros si no será que tomar la decisión correcta y si bien será la verdad.
El hermano incluso también decía que él una de las cosas que hizo es demostrar que la Biblia es verdad. Y es otra cosa que hacemos acá. Eh, Otra cosa, hermano, aprendamos a tener conversaciones espiritualmente significativas con otras personas. En nuestro diario andar no es muy común, no sé si te has fijado, que nosotros tengamos conversaciones espirituales. Las conversaciones espirituales casi siempre se dan cuando salimos del culto. Por ejemplo, allá en la reunión, que la hermana Noelia es muy sabroso porque allá uno después que termina hablando de la palabra y otras cosas más. Estamos como ya agarramos como esa metodología, ¿no? Pero en nuestro diario andar no es muy común que nosotros andemos así. O no con todos los hermanos. De repente nos conseguimos 2 o 3 hermanos por la calle o nos encontramos, por ejemplo, Juan Megano, que vamos a jugar voleibol allá. Y hermanos, espiritualmente, significativamente, espiritualmente no creo que hablemos algo. Siempre hablamos de otras cosas, otros temas, pero no hay mucha esa. Y entonces, imagínense si yo ando con la persona que estoy discipulando, ¿en qué momento les voy a, o sea, en qué momento voy a conversar con él, o ese tipo de cosas? Entonces nosotros debemos hacer como en nuestro diario andar, así como nos reunimos a veces para hablar de fútbol, para hablar de béisbol, para hablar de voleibol, para hablar de hombres, para hablar de mujeres, porque también sucede, hagamos en nuestro diario andar una rutina para hablar de Cristo, para hablar, mire hermano, ¿no sabes que esta semana a tal persona le pasó esto? Y yo creo que, y aquí vamos como cita para la palabra, ¿verdad? No, la palabra, el hermano aquí debería ser así, así, claro, no hablar del hermano, a veces se lo agarran como chiste. Pues de repente yo tengo un hermano, esta semana me pasó esto, otro día, tal. Hablar significativamente de la palabra. Yo creo que eso es algo que muy comúnmente los cristianos no hacen. Meto casi a la mayoría, ¿no? Y es más, es algo que más se hace cuando viene una persona de otro lado. Por ejemplo, viene un predicador nuevo, y se reúne con él, y de eso sí hablamos acá. No, y la palabra dice, tal. Pero entre nosotros mismos, muy pocas veces hablamos la palabra. Por eso aprendamos a tener conversaciones espirituales, hermano. Algo más, hermano. Algunas veces discipular requiere que amonestes a alguien sobre decisiones que él está tomando o que ella está tomando. Esto creo que es una de las cosas más difíciles de discipular, ¿no? Porque a veces te toca regañar. Mire, hermano, no, nosotros ustedes así. Mire, la palabra dice esto y aquello. Y por qué no le. Ay, pareciera que. Dígame si ese hermano es mi hermano que siempre anda sonriendo. Pero yo le estoy diciendo eso. ¿Verdad? Uno como que se cohíbe a veces de, de confrontar el pecado del hermano. Pero lamentándolo mucho, hermano, y hablábamos ayer que una de las cosas nuestras es supervisar, corregir, ¿no? Y hablábamos acá también que la parte disciplinar es corregir. Cuando yo estoy dando clases de matemáticas, el profesor se les dice, hermano, no, muchachos, está mal, hay que cambiar esto y esto. Y a veces llaman a uno, que es mala sangre, esto y lo otro, pero debemos corregir. Y hermano, corrijamos, como dice Pablo, con mansedumbre. Y usted, hermano, que va a ser corregido, acepte la corrección también igual, con mansedumbre. Soportémonos los unos a los otros. Es importante que tengamos esto, que aprendamos a corregirnos unos a los otros, pero que también tengamos la suficiente mansedumbre para decir las cosas. No voy a llegar yo de buena primera, no, chica, pero tú estás descargado. O sea, ya ahí ya voy ya con básicamente la disposición de ofender. Y ya la persona lo que hace es armarse. Pero si yo le digo, mi hermano, yo no sé, si quiere tome esto es algo que siempre aplica uno cuando va a corregir. Por ejemplo, yo lo toco mucho cuando voy a corregir al personal que me toca. Y yo primero comienzo a hablarle de sus virtudes. Mi hermano, tan bueno usted que te dice, bueno, usted trabaja aquí, hace esto y esto. Y usted, mire, yo le felicito porque está haciendo esto el tiempo. Pero está pasando esto. Y así como que uno se lo toma menos. Porque por lo menos, o sea, ¿no? Se dan cuenta que no toman todo el tiempo en cuenta lo malo de uno, sino que también cosas buenas que uno hace, que también las toman en cuenta. Y es más, uno como que recibe la cosa, no, sí, tiene razón. Sí, estoy fallando en eso. Voy a ponerme al día.
Porque uno ve todas las que lleva buenas, ¿ya? Y está esa manchita y uno dice, no, no quiero seguir esa mancha. Y bueno, la palabra también menciona, bueno, usted lo corrigió, si él no se dejó corregir, llame ahora a otros dos más. Y entre tres corrijan. Y si no, llamamos a la congregación. Y si no, hermano, lamentablemente tiene que ser excomulgado. Es lo que envía la palabra. O sea, apártalo hasta que esta persona se arrepienta. Hay un cuento de un hermano en Estados Unidos que él era ilegal. O sea, llegó al evangelio, pero él era una persona que estaba ilegal porque la iglesia no sabía, estaba en trabajo y la iglesia no sabía que estaba ilegal. Después ya tenía tiempito, ya crecido en la fe y todo lo demás, y en la iglesia se entera que él está trabajando ilegalmente. Y en la iglesia le dicen, bueno, que él era de Indonesia, que tenía que ponerse al día con los papeles y esto, porque él estaba pecando, él estaba metiendo ya en el trabajo, se estaba mintiendo. Y eso es un pecado descarado. Y que ellos no podían tapar eso. Y entonces el hermano dice, bueno, sí, yo voy a ponerme en cuenta con eso. Entonces la semana siguiente, no, que yo creo que esos días seguía así. Y el hombre no, y esto que, bueno, pero más una cosa, los hermanos de la iglesia le ofrecieron dinero para pagar los documentos. Pero nosotros, yo tengo un contacto, ustedes para que hagamos y se le hagan los documentos, cuestión. Y él, no, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar. Pasaron como 3 meses y el hombre no había arreglado nada. La iglesia tomó la decisión de comulgarlo. ¿Por qué? Porque el pecado era recurrente. Tenía 3 meses mintiendo. En esos 3 meses, la iglesia era responsable de él también, delante de Cristo, porque nosotros vamos a dar cuenta también por las personas que están a nuestro alrededor. Y lo comulgaron, ese hombre lloró, que no sabe tal cosa, pero aquí te está haciendo eso, no, pero es que yo lo voy a poner cuenta, ya te dimos el chance y no lo hicimos. Resulta que pasó un tiempo, pasó como un año, y al hermanito lo deportaron para Indonesia otra vez. Pero en Indonesia, Dios le hizo saber, él entendió que él estaba en error. Y él se arrepintió nuevamente, sacó sus papeles legales por allá, pero se quedó predicando por allá, envió una carta al pastor, pidiendo perdón. Tal, y cuando vieron el verdadero arrepentimiento de él y cómo él había cambiado y tal cuestión, lo volvieron a aceptar como miembro de la iglesia. Y él se transformó entonces en un embajador o en un misionero en aquella zona. Entonces se dan cuenta que a veces, a pesar de que el asunto parezca, aunque el remedio parezca fuerte, a veces es lo mejor. O sea, para que un remedio haga su efecto no lo podemos diluir, ¿verdad? En agua. Tenemos que tomarlo así puro y mamarquito como es. Y a veces las verdades de Cristo son amargas. Nos duele que nos diga algo, pero también si realmente el Señor está con nosotros, eso nos va a ayudar a crecer. Recuerden esta palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A quienes, de acuerdo a sus propósitos, son llamados. Eso somos nosotros. Todo aquello que recibamos del Señor. Y es más, dice la palabra cuando habla creo que en Hebreos 12, ¿no? Que el Señor se disciplina. El Señor coloca, no solo hablar de mano ahora, pero dentro del discipulado también a veces toca tomar decisiones tipo disciplina. Otra cosa, hermanos, discipulamos a través de nuestra fortaleza, pero también discipulamos a través de nuestra debilidad. O sea, dijimos que el ejemplo es lo mejor, o sea, el modelo de nosotros, nuestra vida, es el mejor ejemplo de discipulado que podemos dar. Pero sabemos que nuestra vida no es perfecta. O sea, nosotros no es que, ay, sí, tenemos los hijos perfectos, que todos están al día y no hacen bulla en el culto, no se salgan para acá, no brincan para allá. No tenemos tampoco un matrimonio perfecto de que nunca hay un problema de nada, mire todo, ay, sí, con mansedumbre todo lo resolvemos, eso es mentira. ¿Verdad? Igual no tomamos decisiones perfectas porque muchas veces tomamos decisiones no consultando a Dios. Hasta Josué lo hizo. Cuando fue a atacar a Ai, él no consultó a Dios y se llevó un bromo. ¿Verdad? Si él ha consultado a Dios, Dios le dice, mira que acá tiene una anatema allá, pero no consultó, vámonos. Y no sé, a veces uno no toma decisiones sin consultar a Dios y también vale. Y hay una hermana en Estados Unidos que dice que ella era, porque aquí todos discipulamos, que son los hermanos nada más, todos. Y la hermana dice que
que ella tuvo un tiempo en una congregación y a ella la pusieron a discipular. Pero ella dice que ya tenía problemas con el esposo. O sea, básicamente ni sabía si ya lo amaba o no. Porque el hombre era un poquito embromado y ya había como una rutina muy grande ahí entre ellos. De paso, los hijos eran marqueadísimos, como no tenía. Y estaba pasando problemas en el trabajo. Y ella estaba discipulando a otra hermana. Entonces ella dice que cada vez que ella iba a hablar una palabra, ella decía, ay, ya hablaré de ti. Si yo estoy en las condiciones en las que yo estoy, ¿cómo voy a yo a discipular a esta muchacha en estas condiciones? Bueno, lo cierto es que ella siguió con su discipulado y lloraba con el Señor y seguía discipulando a la mujer. Porque la mujer iba a la casa de ella y veía a veces el desastre que había allí, la repugnancia que le daba el esposo a la mujer, o la que ella a veces, ella como se aguantaba algunas cosas y cuestión. Lo cierto es que ella después se fue y dejó a la hermana allí, pues ya se fue para otro sitio, se restauró su matrimonio. Y después al tiempo la hermana, ve a la hermana y la hermana le dice que una de las cosas más significativas de su crecimiento espiritual fue gracias a ella y gracias a mí. ¿Por qué? Porque yo vi todas las situaciones difíciles que se estaban pasando, porque la hermana, eso es obvio, ¿no? Yo vi todas las situaciones difíciles que te estaban pasando y a pesar de eso, usted nunca dejó de darle la gloria a Dios. Y entonces usted, aún en la dificultad, aún en la debilidad, mostraba el amor de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que a pesar, dice, es más, la palabra es clara cuando habla el apóstol Pablo, ¿no? Que dice en 2 Corintios 12:5. Él dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque sería la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve y oye de mí. Y que para grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Usted está discipulando y viene y dice, ¿qué puedo discipular yo? ¿Qué puedo hacer si yo vivo un solo desastre? Pero en ese desastre el Señor la ha mantenido o lo ha mantenido. En ese desastre usted sigue proclamando su nombre, usted sigue con su gozo, llora, a veces llora, pero vuelve y se levanta, el Señor lo tiene allí fortalecido. Y el Señor a veces hace que nosotros pasemos por cosas para que después enseñemos a otros. Para que le mostremos a los demás cómo se puede saltear ese problema. Porque problemas los vamos a tener todos, dificultades las vamos a tener todos, debilidades las tenemos todos. Pero cuán bueno es cuando el Señor se magnifica, se glorifica en esas debilidades. Eso es maravilloso. El Señor va a usar nuestra fortaleza, lógicamente, pero va a usar más nuestra debilidad. Por eso, cuando usted piense que no, yo no tengo ni moral para enseñar esto, a la final el Señor también está mostrando, también te estoy perfeccionando a ti, no nada más al discípulo, es a ti. Ahora, ¿sabes qué bravo? Cuando usted enseña las cosas y no siente nada. Estoy enseñando a él y si la agarro la gana. ¿Tú lo haces? Yo no. Pero bueno, eso es para él. No. Los hermanos que predican saben que cuando uno se para aquí a veces da una palabra que a veces le va a uno mismo, ¿verdad? Porque uno de repente está pasando por una situación y a veces uno dice, yo hablando de esto y yo estoy igual. Pero también el Señor está trabajando en uno y va uno perfeccionándose en esa debilidad. Pero no por uno mismo, porque Cristo está trabajando. Pero es necesario reconocer, si no reconocemos nunca es difícil. Entonces, el discipulado incluye eso, enseñarle al discípulo cómo
seguir alabando y glorificando a Dios en momentos difíciles. En momentos donde los muchachitos no hacen caso a nada. Y yo hablando de que, mire, instruye al niño en su camino. ¿Ah? Instruye al niño en su camino. Entonces el discípulo dirá, no, fíjate que ya está haciendo otra vez acá. Pero de repente también usted está viendo, hijo, venga acá. Y mire que el Señor dice esto. Y te das cuenta, no, que no le está dando la mano. Ahí está. Está instruyéndolo en el camino. Ahora que el muchacho se ha portado otra cosa, pero ahí está. Es importante esto, hermano. Esta es nuestra confianza, dicen hermano. No que tengamos o tenemos el hogar perfecto e hijos que se portan bien, sino que en medio del barro el Espíritu de Dios obra. En medio del barro, hermano, el Espíritu de Dios obra. Tengamos siempre esa confianza. Amén. Entonces debemos tomar en cuenta estos aspectos, hermanos, si queremos hablar de discipulado, si queremos discipular a los hermanos. En resumen, reconocer que somos cambiantes, que somos seres que somos influenciados, ¿verdad? Que no siempre vemos un fruto inmediato, que no podemos discipular a todo el mundo, que prediquemos de manera positiva, que aprendamos a tener conversaciones espirituales, que amonestemos cuando sea necesario amonestar, que corrijamos pero de acuerdo a la palabra, ¿no? Con mansedumbre, que discipulemos, o sea, tomando en cuenta nuestra fortaleza, pero también nuestra debilidad, porque si no se perfecciona la debilidad. Y bueno, hermanos, ahora vamos a qué debemos enseñar. Mira, lo que debemos enseñar para dar aquí, terminar pronto, hermano, es a Jesucristo. Y ahí te dice Pablo que él se propuso no enseñar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice en 1 Corintios 2:2. Enseñamos las palabras de él, las palabras que él nos enseñó. Amén. Incluso una cosa que nosotros hacemos acá en la congregación, cuando enseñamos, cuando discipulamos, es volver a re-evangelizar. Hay algo que le decimos a la gente, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Qué te hace? ¿Por qué llegaste a los pies de Cristo? Ya comenzamos con preguntas como esa, ¿por qué eres evangélico? Para más o menos indagar por qué esta persona es cristiana. De repente llegó por los motivos equivocados. ¿Y qué hacemos nosotros? Redirigirlos al motivo correcto. ¿Amén? Hagamos esto, hermanos. Voy a dar aquí por lo menos una guía rapidita de las cosas que más o menos hacemos acá. No, como que no se me guardó. Pero acá tenemos nosotros, llevamos a cabo unas clases de doctrina, entre ellas hablamos de los fundamentos de la fe, que es la fe que hemos creído, no sin antes, como les dije, primero reevangelizar. Hablamos de lo que es la palabra de Dios, como si, incluso hablamos hasta de aquellos libros que no son inspirados, para entender por qué están allí o por qué no están. Asimismo, hablamos del pecado, de la naturaleza del pecado, lo atrapante que es el pecado, ¿no? Y seguimos un conjunto de pasos, después vamos a la oración, como la oración es ese recurso que el Señor nos ha dado para ir creciendo cada día más. Y nosotros hemos montado en esto, cada uno de nosotros los que estamos en este lugar, el mismo hermano, como la hermana Rosana, o la hermana Marisol, que comencemos a montarnos en ese deseo de discipular a otros. Elijamos a alguien a quien discipular y le vamos formando. Como decía, hablamos de la Biblia, oración, hablamos del testimonio, hablamos de las tentaciones, hacemos preguntas como por ejemplo que tienen que ver con la lengua, con el chisme, con las malas palabras, con el bailar y escuchar música, el tomar alcohol, cosas del día a día para más o menos ir ubicando a las personas en las cosas que cómo debía actuar el cristiano con respecto a este tema. Después hablamos incluso de la ordenanza, el bautismo, la Santa Comunión, la Santa Cena. Entonces, mis hermanos, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos dé la fuerza. Un consejo, siempre busquemos discipular según el género. Mujeres discipulen a sus mujeres, así lo decía Pablo, lo enseñaba a Timoteo y a Tito, que las mujeres más ancianas
enseñen a los más jóvenes, hombres enseñen a los hombres. Habrá una que otra excepción, ¿no? Pero la idea es que tratemos de que se mantenga por género, para evitar posibles confusiones más adelante. Es mejor que sea género en el género, mujer con mujer, hombre con hombre. La edad, la palabra menciona que siempre los más ancianos enseñan a los más jóvenes. En este caso, cuando hablo de ancianos, aquel que tenga más preparación, aquel que sea más anciano en la palabra, que tenga más madurez espiritual. Porque a veces somos como niños, dice aquí, recién nacidos. Incluso Pablo le decía, no le lleve vianda porque usted todavía está mal hecho. Le dijo a todos los Corintios, esto que 1 Corintios 3:2. Entonces Dios les bendiga, hermano, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Dios bendito, te pido que tú tomes el control de todas las cosas, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo, a formar discípulos del cielo, así como Dios del cielo, ese mandamiento que dijiste que fuéramos y hiciéramos discípulos en todas las naciones, Señor, que podamos obedecer tu palabra y formando a las nuevas generaciones, formando personas que también puedan formar a otros, Señor. La idea es seguir formándose y creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus poderosas manos. Te alabamos, te exaltamos, sigue fortaleciendo nuestras vidas y ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Que el día de ahora en la noche podamos crecer también, hacer cosas importantes, Dios del cielo, aprender más de tu palabra, Señor, a través de la disciplina, Dios del cielo, cómo debe ser la disciplina de una iglesia saludable, Señor. Así mismo el día de mañana, Señor, podamos hablar de liderazgo, Dios del cielo. Y culminar con este proyecto que hemos llevado a cabo, Señor, de hacer crecer nuestra congregación desde el punto de vista espiritual, Señor. Aquí desde el cielo, creciendo en la gracia, Señor, firme, constante y creciendo, como dice en tu palabra. En el nombre de Jesús, te alabamos, te damos la gloria. Bendice a cada uno de los hermanos y una bendición a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabamos, amado. Amén y amén.